Buenos días. En primer lugar, pues quisiera agradecer la invitación a este Parlamento a hablar de una cuestión que a mí me parece muy interesante, como la tramitación de la Ley de Biodiversidad. Y, bueno, pues también quisiera agradecer la asistencia de todos ustedes, los diferentes grupos políticos. Me enrollo mucho, entonces voy a hacer un esfuerzo sobrehumano por ceñirme a los 20 minutos. Y voy a hacer básicamente un comentario muy general a la ley que aquí se está discutiendo y luego a tres aspectos fundamentales que a mí me preocupan bastante. Una es la crisis ambiental, otra es la cuestión de la despoblación, que aquí también en La Rioja es una cuestión fundamental, y por último a la gestión de espacios naturales protegidos, y terminaré con unas puntualizaciones muy concretas a alguna parte del articulado que he tenido ocasión de conocer. Bueno, en primer lugar, como persona que lleva bastantes años trabajando en el medio rural y en gestión ambiental, creo que siempre es una buena noticia que se hable de medio ambiente en una sede parlamentaria. Creo que en nuestro país el medio ambiente, el cambio climático, no está lo suficientemente en la agenda de intervenciones parlamentarias o de esfuerzo político. Da igual el color que gobierne, y creo que esto, en este caso, en el de La Rioja, es una buena noticia, que se presente una nueva herramienta que, por lo que he podido ver, pues viene a sustituir o vendría a sustituir la ley de 2003, ampliando algunos de los aspectos que en aquella ley se discutían. Y, bueno, se trata de una ley muy ambiciosa, está bien, hay que ser ambicioso, con muchos principios muy generales, pero como con otras grandes áreas de interés social, como educación o sanidad, y por los tiempos preelectorales en los que todos estamos, solo funcionará si hay un mínimo consenso y buscamos más lo que nos une y no tanto lo que nos separa, y no convertimos el medio ambiente en un arma arrojadiza. En la exposición de motivos se dice que La Rioja tiene un 33,4% de superficie protegida bajo alguna figura ambiental, y desde casi la primera línea se habla de la gravedad del cambio climático. Ayer se declaró la emergencia climática, creo que es la quinta comunidad autónoma que lo hace. Es decir, esta ley, y creo que un poco existe un consenso creciente sobre la existencia de una crisis ambiental sin precedentes. No voy a empezar a dar datos climáticos y meteorológicos, pero simplemente cuando uno repasa la serie de incendios de los últimos 30 o 40 años y se da cuenta de que en este verano se han quemado, y aún estamos en Castellón apagando las brasas del gran incendio de Vejís, y se han quemado más de, o casi ya 300.000 hectáreas, lo cual representa más de la mitad de la superficie de La Rioja, pues hombre, algo está pasando, algo, obviamente no todo es cambio climático, pero lo que está claro es que hay una serie de alteraciones que no solo están afectando al ser humano, sino también al propio medio ambiente. También leía el otro día que La Rioja misma ha tenido 26 días por encima de 35 grados en este verano. Bueno, y menos mal que no estáis en Córdoba, porque aquello ha sido ya una cosa absolutamente imposible de sobrevivir. Bueno, esto es el cambio climático. El cambio climático es una realidad, no lo digo yo, es muy, muy, muy evidente. No es, además, la primera señal. Incluso algunos autores científicas con una cierta sorna dicen que este será el verano más fresco de los próximos veranos en bastantes años, viendo las tendencias de temperatura. Y, bueno, pues se trata de un problema que en gran parte ocasionado del ser humano, y concretamente no el ser humano como especie, sino los países más ricos, con un cierto modelo de consumo y productivo pues bastante importante, ¿no?, en cuanto a impactos ambientales. Esto lo dice la ley, esto lo recoge la preocupación. Yo simplemente quisiera añadir un par de datos muy, muy concretos. Los Homo sapiens llevamos por el planeta Tierra aproximadamente 315.000 años. El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años y la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Es decir, llevamos 4 telediarios en este planeta como especie. Una primera cuestión política que de alguna manera sí que tangencialmente recoge la ley, pero creo que en el caso del Estado español pues aún hay que trabajar un poco más, es que el medio ambiente no es algo que está ahí, que está fuera, que está ajeno, que hay que trabajar por. El ser humano depende del medio ambiente, el medio ambiente no depende del ser humano.
Antes de que hubiera Homo sapiens había medio ambiente y biodiversidad. Cuando no haya Homo sapiens seguirá habiendo medio ambiente y biodiversidad. En este sentido, por mucho avance tecnológico que tengamos, porque a veces nos lee mucho una confianza ciega en la tecnología, y por mucho que confiemos en que la tecnología resolverá todos nuestros problemas, el ser humano siempre necesitará un medio ambiente sano, biodiverso y rico, y si esto no es así, pues tendremos problemas. Y con esta primera introducción lo que no quiero es deprimir, ni paralizar, y el mundo se acaba, ni ser catastrofista, ni colapsionista, que ahora se habla del colapso, sino llamar la atención sobre el hecho de que, bueno, pues tenemos un problema como sociedad europea, como planeta, sociedad española. Hay que reflexionar y hay que caminar y hay que evitar, en todo caso, que se superen los 2 grados. La cuestión, la gran pregunta es el cómo, ¿no? Esta primera cuestión, luego me referiré a ella, pero creo que la ley se anuncia muy bien, pero a la hora de intentar llevar a cabo medidas, pues nos quedamos bastante cortos. La segunda cuestión fundamental, que es la que más me ocupa y preocupa a mí últimamente, es la cuestión de la despoblación. A lo largo de esta ley se reconoce muchas veces que los ecosistemas, o lo que se llaman agroecosistemas, son fundamentales para el equilibrio ambiental, por toda la cuestión de servicios ambientales que generan, el páramo cerealista, las huertas, etcétera. La palabra despoblación aparece una sola vez en la ley, la palabra agrícola o agrario aparece 19 veces en la ley. Creo que aquí hay una cuestión que ya pues hace un poquito de ruido. En primer lugar, porque todos saben que La Rioja, obviamente, es una comunidad que también tiene problemas de despoblación y que tiene una estructura territorial, como muchas otras comunidades autónomas, bastante polarizada entre, en este caso, un eje del Ebro y un interior montañoso con una serie de caminos bastante despoblada. Esta ley y todas las demás comentan la importancia de la agricultura y el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos, pero cómo lo hacemos si ya no queda gente o cada vez queda menos gente trabajando en estos sectores agrícolas tradicionales y ganaderos que son, según desde el punto de vista ambiental, y estoy de acuerdo, que son absolutamente fundamentales. La gran cuestión que creo que siempre hay que recordar y relanzar es que la lucha contra la despoblación solo va a funcionar, como tantas otras políticas, si va coordinada con políticas ambientales, sectoriales y de otro tipo. Sin una gran coordinación, esta ley, en lo que se refiere a la protección de agroecosistemas, pues difícilmente podrá funcionar. Creo que hay un objetivo común. Esto creo que es uno de los grandes consensos que tenemos en el Estado español sobre la necesidad de revitalizar el sector primario, especialmente tradicional en las áreas rurales. Creo que pocas personas a nivel político y social consideran que bueno, pues un sector como la agricultura o la ganadería son irrelevantes también desde el punto de vista ambiental. Podemos discutir qué tipo de agricultura y qué tipo de ganadería. Pero la ley se refiere muy claramente pues, a ganadería y agricultura minifundista, con pocos impactos, técnicas tradicionales, aprovechamientos tradicionales, etc. Eso es fundamental. Hay una estrategia en esta comunidad autónoma, la estrategia aprobada en 2020, la estrategia frente al reto demográfico. Me parece un texto, desde el punto de vista de la despoblación, interesante. La primera medida que anuncia o propone esta estrategia, la número 1, no digo que sea la más importante, pero la primera medida que aparece en esta estrategia frente al reto demográfico es la creación de un marco normativo destinado a la protección de las áreas de ribera y de huerta. Esta ley podría abordar o haber abordado esta cuestión. Todos sabemos que a nivel competencial la comunidad autónoma tiene muchas limitaciones a la hora de intervenir en lo que son los cauces fluviales, pero lo cual no significa que no pueda hacer nada. Y no significa que no se pueda hablar con el Ministerio. Pero creo que si hay un grupo de expertos que durante mucho tiempo, unos meses, han determinado también respecto a la despoblación que lo que tenemos que hacer es proteger esta pequeña agricultura, pues creo que la ley de biodiversidad puede aportar herramientas también en este sentido. La propia consejería que promueve esta ley obviamente trabaja en desarrollo rural y, según he podido leer, en los planes de desarrollo rural. Evidentemente, es muy obvio y es muy lógico que esta consejería con competencias también trabaje en desarrollo rural. El mejor desarrollo rural, que también proteja el medio ambiente, yo creo que será aquel que ayude de alguna manera a preservar estas actividades tradicionales y obviamente sabemos que también hay muchas limitaciones desde la PAC hasta muchísimas políticas sectoriales y ahí pues sí que es verdad que hay un problema, que esto nos llevaría a otro discurso muy distinto de para qué sirve la PAC desde el punto de vista del pequeño agricultor, ¿no?
El título 5 de la ley habla de los conocimientos tradicionales, de la importancia de los conocimientos etnográficos. Se repite mucho que hay que promoverlos, que hay que protegerlos, el conocimiento etnobotánico, pero repito un poco la idea general, quizás que desde el punto de vista comparativo con otros textos legislativos he hecho a faltar. ¿Cómo? ¿Con qué acciones? ¿Con qué medidas? ¿No? La segunda cuestión, y quizás incluso más candente aquí en La Rioja, también en Aragón, donde trabajo, es la cuestión de las energías renovables. Es evidente que la España vaciada, vacía, despoblada, desde antes de la pandemia vive una enorme proliferación de proyectos de energías renovables. Hemos más que duplicado la potencia planificada para 2030 de proyectos renovables. Somos potencia exportadora neta, según un informe de la Red Eléctrica Española desde el 2021. Y también, según he podido leer, La Rioja ya genera hoy un 130% de la energía que requiere, siendo además la mayoría de origen renovable, un 55%. Tampoco veo yo a corto plazo un enorme aumento de la demanda por aumento de población ni de actividad industrial en La Rioja que explique o justifique un crecimiento, digamos, desmesurado de las energías renovables. Sabemos que en esta comunidad, como en muchas otras, se están multiplicando los proyectos, algunos de ellos de competencia autonómica, otros de estatal, con este famoso umbral de los 50 megavatios, que, en fin, esto podría hablar largo y tendido porque es a lo que me dedico, pero bueno. Es evidente que también hay un cierto consenso sobre la necesidad de ordenar de manera racional estos proyectos. La cuestión es el cómo. Y la cuestión es lo que está ocurriendo aquí en La Rioja y en otros lugares, y es la cuestión del fraccionamiento de proyectos, porque todos sabemos que si yo fracciono un proyecto voy a tener mayor aceptación social, no voy a burlar los famosos umbrales del anexo 1 de la directiva de las leyes autonómicas de los 50 megavatios y, sobre todo, voy a poder vender mucho mejor los proyectos a inversionistas, en vez de si tengo un parque de 300 o 400 megavatios, ¿no? Frente a esto, pues la ley de alguna manera intenta entrar en la cuestión de las energías renovables. En una reunión que tuve con el consejero Alex Dorado, pues reconocieron que existe una necesidad imperiosa de ordenación racional. Me consta que está trabajando en el cambio de la directriz del suelo, en la ley de cambio climático, en la Agencia de Energía Renovable de Transición Energética de La Rioja, pero la realidad es que siguen presentándose proyectos y proyectos. Todos los días en los DOC, en los BOP, etcétera, se presentan proyectos, mientras que Madrid y Cataluña pues no ocurre tanto. Creo que aquí ya no tenemos un problema riojano, tenemos un problema de Estado. A mí me parece muy bien, obviamente, si hablo de cambio climático no voy a hablar en contra de las energías renovables, pero como trabajo en ordenación del territorio me preocupa mucho el dónde y el por qué en ese dónde, ¿no? Dónde se ubican estos proyectos. Se echa un poco más de concreción, se echa en falta un poco más de concreción en la ley sobre cómo ordenar estos proyectos, cómo coordinarse con los esfuerzos legislativos de esta Agencia Riojana de Transición Energética, de la Ley de Cambio Climático, en fin, de la nueva directriz del suelo. El artículo 30 de esta ley establece literalmente que la planificación de unas infraestructuras intentará o deberá tener en cuenta la afección a la biodiversidad, se procurará evitar la afección significativa a espacios naturales. Sinceramente, opino que evitar y procurar ante la gravedad ambiental no es un verbo, no son verbos lo suficientemente imperativos para ser conscientes y coherentes con el preámbulo de la ley. Y ahí creo que habría que quizás discutir un poco más. Un ejemplo, según SeoverLife, una especie que en Milano Real tiene como primera causa de mortalidad en el Estado español la electrocución por líneas aéreas. Está muy bien y es necesario, obviamente, que se establezcan también en la ley catálogos de especies protegidas, pero ¿cómo compaginamos los catálogos y las medidas que se establecen en la ley respecto a especies como el Milano Real si luego, por otro lado, tenemos un poco desordenada toda la cuestión de las líneas de evacuación, las líneas de alta tensión o de muy alta tensión? Otra noticia en este sentido, el Grupo Popular presentó en el Ayuntamiento de Alfaro una moción para protección del paisaje y del viñedo de La Rioja, a partir de uno de los primeros parques eólicos que se construyeron en toda La Rioja, igual que en la Comunidad Valenciana, en el año 99 y 2001, para averiguar cómo estaba afectando esto a la avifauna. Hay datos hasta 2007 más o menos. Según he podido recoger, pues hubo una muerte de unos 17 ejemplares en unos aerogeneradores que son de unos 36 megavatios, que es muy poquito en relación con lo que se está planteando en estos momentos. Es decir, y de nuevo el buitre leonado, como en muchas otras comunidades autónomas, es una especie protegida y por lo tanto,
aquí tenemos un problema. Tenemos un problema entre el esfuerzo legislativo de protección de las especies silvestres y, por otro lado, la ordenación de estas energías renovables que, sinceramente, pienso que no siempre estos proyectos están obedeciendo al interés de la transición energética. Y bueno, desde el punto de vista, otro gran tema, ¿no?, que es acabaría esta sección diciendo que todos estos son elementos de discusión para establecer argumentadamente criterios de ordenación en la nueva directriz del suelo. Yo trabajo en urbanismo y muchas veces de cara a promotores, de cara a alcaldes, alcaldesas, necesitamos argumentación científica para poder establecer al final lo que son o limitar o regular o desregular. Al final este es el juego mismo. Si queremos regular, pues desde luego, como diría nuestro querido amigo Sabina, nos sobran los motivos para establecer algún tipo de ordenación. Respecto a los parques naturales, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien. Bueno, gracias. Perfecto. Respecto a los parques naturales, voy a contar una pequeña historia. Los primeros parques nacionales que se aprobaron en España son de 1918, concretamente el Parque Nacional de Covadonga, hoy Picos de Europa, y Ordesa Monte Perdido. El famoso ministro de Fomento de la época, Cambó, estableció como objetivo fundamental de la protección de los parques naturales la atracción del turismo. Esa corriente internacional de eso que llamábamos turismo en 1918. La historia de nuestros parques nacionales y naturales, la verdad es que no es demasiado afortunada porque han servido básicamente para atraer turismo, para intentar fomentar la caza y, más modernamente, para evitar la destrucción de determinados espacios sensibles. Y punto. En la Comunidad Valenciana hubo algún caso bastante famoso, y además hablándolo con un exconseller, de vamos a proteger esto porque se destroza. La Comunidad Valenciana no tiene prácticamente ya espacio litoral virgen, ¿no?, ni semivirgen, ¿no? Hemos declarado parques naturales más como reacción frente a que con un discurso consensuado y que tenga el medio ambiente, la protección del medio ambiente en el centro. Los parques naturales, además, han tenido una gestión históricamente muy centralizada. En 2018 se cumplió un centenario, obviamente el centenario de los primeros parques. Salieron en tropel varios alcaldes asturianos diciendo que por favor me quiero salir del parque, no lo aguanto más. Aquí tenemos un problema grave, porque muchas veces la participación efectiva de la población que vive en los parques naturales y las corporaciones locales pues es a veces testimonial. Sigue imperando, no digo aquí, en general una visión bastante tecnocrática de lo que es la gestión de un parque natural y muchos alcaldes se quejan, y creo con razón, de las limitaciones a veces absurdas que hay ya no solo en parques naturales, sino incluso en zonas CEC. En este sentido, creo que sería muy importante que la sección 1 en el capítulo 3 estuviese más desarrollada, más concretada, sobre todo en dos aspectos, el aspecto de reglamentación y el aspecto de participación. Respecto a la parte de reglamentación, vuelvo al inicio, 33,4% de superficie protegida, muchas de ellas son CEC, otras figuras de la red Natura 2000. Se destaca en todo momento que está protegido, pero creo que es necesario, insisto, no es un problema riojano, es un problema nacional, al mismo tiempo un marco claro y al mismo tiempo un marco flexible. Claro en el sentido de qué se puede y qué no se puede hacer en esas zonas protegidas, y flexible en el sentido de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, teniendo en cuenta el contexto local de esas áreas protegidas. Que si construyo una valla, no voy a ocasionar un impacto, pero si yo quiero promocionar, vuelvo otra vez a la ganadería tradicional, igual el ganadero necesita construirme una valla para contener al ganado o lo que sea. Desde el punto de vista de la participación, creo que es fundamental, también no para que esta ley funcione, sino para que el Parque Natural o las CEC, las CEPA funcionen, que haya una mayor participación, en primer lugar de los ayuntamientos, en las juntas rectoras. No sé cómo funcionan las juntas rectoras en La Rioja, sé que en otras comunidades autónomas son organismos florero prácticamente, no hay un gobierno efectivo, hay pues quizás una visión muy técnica del director conservador de turno y la gente pues va y opina y ya está, y luego como mucho pues se acallan voces a golpe de subvención por los posibles problemas que deriven de la protección del medio ambiente. Creo que
Si mirásemos más allá, mirásemos a otros países como Francia o Suiza o Alemania, nos daríamos cuenta que la figura de parque natural o CEC o CEPA puede ser también un motor de desarrollo, unir gestión ambiental, protección del medio ambiente, despoblación, cambio climático, lucha contra el cambio climático, adaptación al cambio climático, si conseguimos, por ejemplo, distinguir con calidad, con distintivos de calidad, las actividades tradicionales que ahí se realizan, especialmente la producción de alimentos o la extracción sostenible de recursos naturales, por ejemplo, de madera o de micología o lo que sea. Creo que nuestro modelo debería ir más encaminado hacia allá, porque no sé cómo lo ven ustedes aquí en La Rioja, a mí me preocupa muchísimo que la figura del parque natural es muy odiada en el medio rural, en general. Y realmente ahí tenemos un conflicto y esta ley de nuevo es una oportunidad para abordar esta cuestión. Termino con unos comentarios particulares sobre algunos apartados, muy rápidamente. El artículo 9 habla de crear indicadores estadísticos. El 144, 45, 49 habla de crear una estrategia de patrimonio natural, otra estrategia de infraestructura verde, un plan de acción de educación ambiental. Yo trabajo en ordenación del territorio. A mí me encantan los indicadores y me parecen muy bien los diagnósticos, pero si en el preámbulo de la ley hemos establecido la emergencia climática, la necesidad de actuar, yo me pregunto, ¿más diagnósticos, más indicadores o con las herramientas que tenemos ponemos en marcha acciones que igual nos equivocamos o no? Porque, por ejemplo, el artículo 9 habla de que se recojan una serie de indicadores, se generen indicadores de aquí a un año, después de elecciones, y a partir de un año pues empezaremos a trabajar. No, creo que esto es más urgente y necesita, desde el punto de vista local, bueno, quiero decir, yo cuando hablo con alcaldes me hablan de la hiperinflación de planes, ¿no? A todas las leyes que se tienen que hacer caso, pues creo que quizás por aquí podemos simplificar. Y una última cuestión, y con esto ya voy a terminar, muy puntual. He hablado de medio rural, pero no he hablado de ciudades. Me parece muy bien que la ley en el artículo 15 hable de planes de infraestructura verde para municipios mayores de 10.000 habitantes. Obviamente el cambio climático no solo afecta al medio rural, sino que afecta y afectará muchísimo a las ciudades, por el efecto isla de calor, para empezar, y la cantidad de población que ahí hay habitando. Y se habla, está claro que una medida fundamental es el reverdecimiento de las ciudades, y solo hay que ver la diferencia que hay entre estar un día de agosto en sombra de un árbol o en mitad de una calle. Pero aquí yo invitaría a que se estableciese un marco un poco más claro sobre lo que se entiende por zona verde urbana. Lo digo por lo siguiente, porque los que venimos más del sur tenemos mucha picaresca y sé que muchos PGOs, una zona verde urbana es una rotonda, un solar o un erial. Y así cumplimos los ratios que la propia ley establece. Cosa que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde tengo municipios que me han metido 50 rotondas y ahora ya cumplo. Esto no es una zona verde urbana si además lo queremos realmente ligar al discurso del cambio climático. Son simplemente ideas, medidas. Simplemente termino muy rápidamente diciendo que me parece interesante que haya un esfuerzo legislativo, además una ley básica que renueve y amplíe muchos preceptos de la ley de 2003. Creo que abre muchas puertas, que se pone al día a La Rioja en lo que son las discusiones técnicas y políticas y sociales sobre el medio ambiente. Además, veo que hay mucho esfuerzo legislativo paralelo, desde la estrategia de despoblación, frente al cambio climático, la nueva directriz del suelo. Hay mucho ruido. Creo que hace falta más hablar unos con otros, es decir, unos instrumentos con otros o unos partidos con otros, y que si de verdad queremos, pues como siempre, ¿no?, que una ley básica cumpla esos principios generales que establece, pues necesitaremos mucha más concreción, mucho desarrollo reglamentario posterior y sobre todo mucho consenso sobre cuestiones básicas como necesitamos un abordaje radical a eso que llamamos medio ambiente y que nos rodea por todos los lados y dependemos de él. Muchas gracias por su paciencia y quedo atento a sus consultas o preguntas. Gracias.